Hola, buenas tardes mis hermanos, me da un gusto verlos nuevamente después de haber escuchado estas hermosas alabanzas. Y bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos acompañan siempre en nuestra amada congregación, la Gran Comisión, pero también a los amigos o quizás por ahí hay algunos familiares también conectados con nosotros. Pues qué bueno que nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con ustedes ahora en este momento esta palabra de Dios. Déjenme decirles que estamos ya en el día 17. Les recuerdo que estamos estudiando el acróstico, ¿verdad?, que se forma sobre la palabra Cristo. Ya vimos de la letra C acerca del compromiso que tenemos que tener como creyentes. Ya vimos en la letra R la renovación que la palabra de Dios hace y su espíritu día a día en nuestras vidas. Y ahorita estamos con la inspiración y cómo la palabra del Señor nos inspira a grandes cosas a través de la escritura, ¿verdad? Así que qué bonito, este es el día 17 y el tema de hoy se llama Inspirándonos para crecer, inspirándonos para crecer. Bien, pues para entender cabalmente el siguiente pasaje, mis hermanos, hace falta que consideremos los siguientes antecedentes. Los religiosos judíos de la época del Señor Jesús habían tomado la ley, obviamente que Dios les había dado, pero ellos la habían convertido en un intrincado sistema lleno de prohibiciones y lleno de mandatos. Cada mandato que ellos habían sobrepuesto sobre los mandamientos de Dios se había convertido literalmente en una y mil reglas. El problema más serio estaba en lo siguiente: algunas de las leyes del Antiguo Testamento son higiénicas, con el propósito de hacer del pueblo de Dios un pueblo sano. Pero los religiosos judíos entendían todo mandamiento como si fuera una enseñanza espiritual. Y su pasión por cumplirlos, intransigentemente, mis hermanos, era extraordinaria, ¿no? Sin embargo, este tipo de legalismo siempre es una postura egoísta. Y déjame te digo que eso se manifestaba en la manera en cómo se las ingeniaban para usar la ley para su propio beneficio. Un ejemplo de esto es lo que precisamente les reprocha nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esa parte de la Escritura. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, para desentenderse de las responsabilidades naturales de sostener a los padres ancianos, podían decir o declarar que aquel apoyo era corbán. Vamos a explicar que corbán significa su ofrenda a Dios. Era la manera en que ellos daban su ofrenda a Dios. Y de esta forma ya no tenían obligación legal para con los familiares y a la vez ellos estaban cumpliendo cabalmente con su responsabilidad religiosa. Entonces, en otras palabras, se las ingeniaban para practicar su materialismo y egoísmo y a pesar de ello, a parecer muy fieles a la ley de Dios. Hermanos, vamos a orar y vamos a leer después el pasaje que está en el Evangelio de Marcos capítulo 7, de los versículos 1 al 23. ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias porque nos permites en esta hora preparar nuestro corazón, Señor, para aprender más de tu palabra. Permite que estemos dispuestos no solamente a aprenderla, Señor, sino a ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor y tu poder, por tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que en este tiempo de aislamiento nos permita seguir gozándonos unos a otros, Señor, en el seno del hogar y que podamos sobre todo seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice esta transmisión y a cada uno de los que ya nos conectamos en este momento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Miren qué bonita porción de la Escritura encontramos ahí en Marcos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 23. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos de los discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca,
no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Versículo 5. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano, me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre: aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios, bueno, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición, que habéis transmitido y hacéis, muchas cosas semejantes a estas. Versículo 14. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y les dijo: ¿así que también vosotros carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde fuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas, y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Qué tremendo pasaje acabamos de leer en esta oportunidad que el Señor nos está concediendo esta tarde. Bien, vamos a entender muy bien el pasaje. Fíjense bien. El principio fundamental de la ley de Dios debe de quedar bien claro. Es el amor. Es más, anótalo si tienen chance. El principio fundamental de la ley de Dios es el amor. Si tú y yo nos ponemos a analizar los mandamientos, vamos a notar que 4 de ellos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Y los otros 6 que sobran, o 60%, vamos a decirlo así también, tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Entonces, podemos decir que no se puede cumplir la ley. No importa cuántos enredijos hagamos, si no somos capaces de amar a los demás. Debe de quedar bien claro esto. Jamás podríamos cumplir la ley si no somos capaces, primero, de amar a los demás. Obviamente, si es que amamos a Dios primero. Ahora, el cumplimiento de la ley nos enseña la Escritura que es el amor al prójimo. Y aquellos religiosos estaban muy preocupados porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Lo consideraban un sacrilegio. Ahora, no solo por el asunto de la higiene física, sino porque creían que en la materia también estaba la posibilidad
de adquirir lo que ellos llamarían después la inmundicia espiritual. Este tipo de pensamiento no ha dejado a la humanidad tranquila en nuestra época. Perdón. Hay personas que creen que hay demonios en los alimentos. Hay personas que creen que hay fuerzas malignas en la materia. Hay algunos que creen que podemos albergar espíritus malignos en alguna parte del cuerpo. El problema es que se ignora lo que Jesús vino a revelarnos en la palabra. El problema no está en la materia, el problema está en el corazón humano. No nos contaminamos por lo que comemos, sino por lo que hablamos. El mal no está en los alimentos, el mal está en el corazón de los hombres y mujeres de este mundo. Déjame te digo una cosa, el Señor es muy claro y es gráfico al decir que lo que entra en la boca va a dar a la letrina o al excusado, pues. Sin embargo, lo que sale por nuestra boca proviene del corazón y es allí donde se albergan todos los pecados de la raza humana. Vamos a ver algunas enseñanzas que yo creo que esta tarde tenemos que considerar. Fíjate bien, la fe, la religión, la espiritualidad, la relación con Dios, son un asunto que se origina en nuestro corazón. Otra vez, grábatelo muy bien o anótalo. La fe, la religión, la espiritualidad y la relación con Dios son asuntos que se originan en nuestro corazón. A Dios le importa más lo que hablamos. A Dios le importa más la forma en que nos relacionamos con los demás que el cumplimiento legalista de algunas normas religiosas. Es importante entonces cuidar nuestra sana alimentación sin duda alguna. Y la higiene, wow, más ahora, las manos cada rato y no tocarse la cara y es difícil, pero uno tiene que ir aprendiendo poco a poco, más en estos tiempos. Pero no te olvides esto, es más importante cuidar la salud del espíritu. Y muchas veces es la que más estamos descuidando. Estoy seguro que tú te estás lavando las manos, la cara, limpias la ropa y la lavas más seguido que en otras ocasiones a causa de la pandemia, los tapabocas y bueno, todo lo necesario. Yo te pregunto, ¿de la misma manera estás cuidando de tu salud espiritual? Ahora, la clave del cumplimiento, dijimos, de la ley de Dios es el amor. Otra vez, la clave del cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Hay quienes se inspiran mucho en las reglas. Y estos también los encontramos en nuestras iglesias, hermanos. ¿Verdad? Jesús quiere inspirarnos no en las reglas, sino en sus palabras. Si andamos con Él, seremos confrontados cada día con experiencias que nos ayudan a crecer, con experiencias que nos ayudan a cambiar nuestras ideas, nos ayudan a madurar, nos ayudan a aprender más si andamos con Él. Es decir, si andamos con el Señor, cada día experimentamos una nueva inspiración, que por cierto es el tema que estamos estudiando en esta semana. En el camino de la fe habrá oportunidad para las controversias y para recibir críticas, pero el Señor siempre tendrá una nueva bendición que darnos a nosotros. Hermanos, no dejemos de caminar con el Señor. No dejemos de recibir su inspiración para crecer, para madurar, para ser transformados. Reflexionemos un momento sobre las ideas religiosas o incluso ideas no religiosas que en algún momento de tu vida las hayas creído desde siempre y considera con sinceridad si no existen algunas que debamos cambiar. Si encuentras una manera de creer más correcta en relación a la palabra de Dios, bueno, entonces abracemos esa nueva fe como un regalo de Jesús. Pero la realidad es que a través de la palabra, el Señor Jesús ya se ha revelado a nosotros. Y ahorita, según lo que hemos estado aprendiendo a través del Evangelio de Marcos,
Él solamente exige de nosotros compromiso para vivir con Él y para Él. Nos pide disposición de renovación para que la palabra leída, la palabra estudiada, la palabra aprendida, ¿verdad? ¿Qué? Número 3, nos inspire durante todo el día, durante todos los días. Recuerden, hermanos, estas primeras letras del acróstico de Cristo nos traen siempre compromiso, renovación y ahora inspiración. Y antes de orar, quiero que leamos nuestro versículo bíblico de esta semana. ¿Se acuerdan? Está en 2 a Timoteo, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Qué bonita palabra del Señor. Te invito a que hagamos una oración. Nuestro buen Dios, gracias por el compromiso que tú mostraste con nosotros y que ahora tú también exiges de nosotros, Señor. Gracias también, Padre, porque tú quieres renovarnos día a día a través de tu palabra, pero renovar no solamente nuestra vida espiritual o nuestros pensamientos, sino que también quieres renovarnos, Señor, en todo sentido. Te ruego, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones. Y gracias porque una vez más, el día de hoy, tu palabra nos inspira, Señor. Nos inspira a creerla, nos inspira a practicarla, nos inspira a tenerla en temor, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas y que nos permitas vivir tu palabra, experimentarla cada día, Señor, que pasa. Gracias porque tu palabra nos inspira. De tal manera, Señor, que nos transforma, nos mueve, nos enseña, nos corrige, como acabamos de leer en este pasaje tan bonito. Señor, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Y gracias por el mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, amén y amén, ¿verdad? Pero no se le olvide, aún no hemos terminado, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios, con la oración a través de nuestra hermana Mayra. Ella nos va a apoyar, ¿verdad?, en la oración. Vamos a ver un canto más para gozarnos en alabanza a nuestro Dios. Y después de esto, no se vaya, todavía no terminamos. Tendremos un tiempo de oración antes del final. Hermanos, Dios me los bendiga. Continuamos.